Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es lo que es el guión técnico en audiovisual. Vamos a hacer la presentación, la identificación de la actividad. Vamos a desarrollar el tema, la descripción de la evidencia y al final las dudas e inquietudes que tengan en cuanto a la actividad. Bueno, el proyecto producción de aplicativos multimedia para el sector productivo. Estamos en planeación. La evidencia es la A4, actividad de aprendizaje 8, evidencia 3, guión técnico audiovisual. El resultado de aprendizaje asociado es montar secuencias de acuerdo con las especificaciones del proyecto multimedia. La actividad, ¿de qué trata? La actividad la van a trabajar en grupo, van a elaborar el guión técnico, cada uno de acuerdo a su proyecto audiovisual, el cual lo vamos a subir a través de la plataforma. Entonces vamos a crear el guión técnico teniendo en cuenta los siguientes elementos. Entonces, la segmentación de la obra en secuencias, en planos, en movimientos de cámara, características de audio y tiempos establecidos. Acá vamos a ver ya lo que tiene que ver todo lo con imagen, el video, la iluminación o cualquier elemento que ustedes hayan notado, siempre teniendo en cuenta que tuvieron que tener un guión literario. Acá vamos a tener en cuenta la música que vamos a utilizar, todo de acorde según las características del producto audiovisual que vaya a entregar. Entonces vamos a utilizar textos, vamos a darle orden a la presentación. Al final vamos a hacer un pequeño ejemplo con el formato que vamos a utilizar para el desarrollo de esta actividad. En sí, que es un guión técnico, es crear una lista de todo lo que yo voy a rodar, todo lo que yo voy a contar en mi historia. Esto según la característica del audiovisual, si yo voy a hacer un comercial, si voy a hacer un argumental, tiene más o menos características o menos especificaciones técnicas. Eso depende de cada uno de los proyectos. Entonces vamos a describir los tipos de planos. Vamos a describir lo que va a suceder, qué se va a oír. Es importantísimo. Casi siempre cuando vemos algún proyecto audiovisual, el audio es lo que nos hace llamar la atención o no si quiero seguir viendo el producto. Vamos a definir los ángulos de cámara. Esto es importantísimo, ya que cada ángulo de cámara me va a anotar unas características, algunas propiedades que yo quiera mostrarle a a la persona que está visualizando el audiovisual. Para esto, obviamente, pues ya tenemos hecho un guión literario. ¿Qué fue lo que hicimos en el guión literario? En el guión literario lo que hicimos fue contar la historia como yo me la imaginaba, que iba a decir tal personaje, dónde se encontraban, pero todavía sin narrativa audiovisual. Ahí le contamos como cuando yo cuento una película a alguien. Le cuento, empiezan y después se encuentran, después se van a pasear. Entonces ya conté, hablaron de X o Y tema. A partir de ahí, como ya tenemos esa historia, nosotros ya la contamos, entonces vamos a empezar a desglosarla. Iremos escena por escena, plano por plano, ya que en una escena pueden haber diferentes tipos de planos. Entonces vamos a ver las características de esto. ¿Qué elementos tenemos que tener a la hora de crear un guión? ¿Qué es una escena o una secuencia? ¿Qué es un plano? ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es el ángulo de la cámara? ¿Qué audio voy a utilizar? E importantísimo, los tiempos y observaciones que vamos a ver que no en todas las escenas o no en toda la secuencia voy a tener observaciones, pero en algunas sí puedo incluirlas. ¿Esto para qué es? Es importantísimo porque a la hora yo ya de rodar, a la hora de ya grabar mi producto audiovisual, con este guión ya va a ser mucho más fácil, voy a optimizar tiempos, voy a saber exactamente qué es lo que voy a realizar, voy a saber dónde me voy a encontrar,
voy a saber cómo ubicar mi cámara, mis luces, para que se vea óptimamente el proyecto. Entonces, ¿qué es una escena? Es la parte de la unidad. Es todo lo que pasa en un mismo escenario. Entonces, puede tener diferentes tipos de planos. Entonces, si vemos acá en el ejemplo, en nuestros cuadros, es una escena, pero si nos damos cuenta, miren que estamos manejando plano general, un gran plano general, plano americano, un plano medio. Vamos a tener en elementos que estén varios personajes o elementos en la misma escena donde solo hay un personaje. Ocurren diferentes tipos de acciones. Y la secuencia es el plano o las series de planos que van a contar ese pedacito. Entonces hay que tener en cuenta cuando yo escribí mi guión, sí, es que se encontraron en el parque. Listo. Pero entonces a la hora de yo ya discriminar cada uno de estos planos en el guión técnico, listo, se encontraron, pero yo no dejo la cámara fija y espero que pase todo. Tengo que ir cortándola, así todo ocurra en el mismo espacio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver en los diferentes tipos de planos. De pronto ustedes ya lo reconocen, pero entonces, ¿cuándo los debemos utilizar en un guión técnico? Entonces, la primera parte son los planos generales abiertos. Estos son planos descriptivos. ¿Qué quiere decir eso de planos descriptivos? Es donde me muestran un lugar en donde va a ocurrir la acción. No voy a ver tan detalladamente a mis personajes, pero sí al público le voy a dar una idea. Entonces, estos son los planos que se utilizan, los más amplios. Porque sale con las iniciales, gran plano general y un plano entero. Porque cuando vaya a escribir el guión, pues no es necesario ya volver a escribir otra vez gran plano general, sino ya con las abreviaturas, ya la persona que identifique la narrativa audiovisual va a saber qué es la toma que necesitamos. Entonces, por ejemplo, no sé, mi proyecto es, no sé, una droguería que queda en el valle, pero pues la mayoría de personas no conocemos en qué parte del valle, en qué parte está. Entonces yo puedo empezar con un plano general, digamos Palmira, plano general que muestre como algo significativo de Palmira. ¿Eso para qué? Para ubicar a la persona o a las personas dónde va a ocurrir las acciones, en qué espacio estoy utilizando. Por ejemplo, la droguería, como yo. De pronto la droguería es muy pequeña, pero entonces puedo yo colocarle un plano general de la fachada para dar la ubicación de cómo se está viendo mi droguería. Un plano entero puede ser la persona que atiende si quiero empezar a realizarlo. Entonces mire que en una sola acción que puede durar, no sé, 10 segundos máximo, puedo utilizar 3 tipos de planos como para ir llevando en contexto para mostrar qué es lo que quiero realizar. Entonces, cuando utilizo planos abiertos, planos grandes, es un plano descriptivo. Voy a describir dónde van a pasar las acciones. Luego tenemos los planos intermedios. Estos planos ya son narrativos porque ya nos da la opción de empezar a conocer nuestros personajes o nos da el contexto. Por ejemplo, entonces tenemos el plano americano, el plano medio y un plano medio corto. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo de la droguería, si yo utilizo un plano americano con la persona con su bata, ya le estoy dando contexto, ya no lo puedo poner si estoy hablando en mi comercial, en mi spot o en mi audiovisual de una droguería y lo voy a vestir de overol con casco, pues se me saldría de contexto. O que pasaría otra persona que fuera como un cliente, pero si quiero darle la importancia a mi sitio,
Entonces ya con los planos intermedios ya puedo empezar a darle narrativa a todo el contexto. O sea, empecé de un plano grande donde dije, listo, acá queda la droguería, más o menos así es, acá está la persona que atiende. Entonces ya puedo empezar a verle los detalles. Y ya cuando tengo planos cortos o cerrados, como primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle, ya puedo empezar a darle mucho más la expresión. No es lo mismo yo tener una persona en primer plano que se está riendo o que está brava. Entonces, sin necesidad de que la persona tenga un diálogo, solo con el plano ya puedo empezar a ver qué sensaciones me quiere dar a mostrar, qué sentimientos quiere tener o qué elementos. Entonces, si tengo una persona feliz en un primer plano y en un primerísimo primer plano otra persona brava, entonces ya puedo ver que empieza ya una discusión en la narrativa audiovisual. Todo esto, si yo coloco una persona feliz acá en un plano general, pues no me voy a dar cuenta si estoy feliz o triste, no le puedo dar a conocer a la audiencia qué es exactamente lo que yo quiero mostrar. Entonces, cuando quiera mostrar ya algún tipo de sentimiento, plano cerrado. O, por ejemplo, pidió no sé, unas pastillas de algo. Entonces ya puedo colocar un plano detalle. O si es mi producto el que voy a mostrar, entonces ya puedo empezar a darle a conocer a todo el mundo en qué se va a basar mi audiovisual. Entonces es importante que, como ustedes ya tienen la historia, ya tienen su guión, entonces empezar a identificar cada uno de los planos. Entonces de pronto en una misma escena pueden haber escenas que tengan 2 planos, como pueden haber escenas o secuencias que tengan 10 planos. Eso es según todo lo que ustedes quieran contar. Por ejemplo, si están en un diálogo, yo puedo utilizar plano general de las 2 personas, pero ya cuando estén hablando, puedo cerrar el plano de abierto a uno más cerrado en donde se van intercalando. O puede ser un plano americano de las 2 personas y después ya un primer plano de cada uno de los rostros que están diciendo o qué me están contando o qué me están ofreciendo, según como cada uno le haya querido dar su interpretación a su proyecto audiovisual. Entonces eso tenerlo en cuenta en cuanto a los planos. Los ángulos es importantísimo ya que también me van a mostrar características del producto, del servicio, de las sensaciones de los actores que vaya a estar utilizando. Entonces se puede filmar desde un solo tipo de ángulo o de diferentes ángulos. Yo puedo, digamos, un primer plano, puedo tenerlo en una cámara neutra o recta y de ahí pasarlo a un picado. Entonces, ¿cuáles son las características de los ángulos? Entonces tenemos cenital, que es cuando yo tengo la cámara completamente en la parte superior, en la cual me va a mostrar una serie de elementos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar, no sé, mi producto o servicio es, no sé, un restaurante. Yo puedo colocar una cámara cenital donde veo a la gente sentada, cada uno en su puesto, y qué es lo que están comiendo. Entonces, desde la parte superior puedo mostrar cada uno de los elementos. Puedo utilizar un picado. Entonces, es perpendicular, que puede ser también todos estos tipos de ángulo también se pueden utilizar, por ejemplo, como cámara subjetiva. ¿Qué es esto que nos dice como cámara subjetiva? Subjetiva lo que hace es como si fueran los ojos de la persona. Entonces, volvamos al ejemplo del restaurante. Estamos todos sentados, pero yo hago un picado con una cámara subjetiva. ¿Cuál puede ser la acción? Que el mesero
me está pidiendo la orden o me va a decir qué quieren comer. Entonces yo los estoy viendo desde arriba a todos los comensales, a todos los clientes. Entonces ahí mirar dónde lo quiero utilizar. Esa semisubjetiva o contraplano es la que viene detrás del hombro. Eso por lo general se utiliza cuando voy a hacer diálogos. Y más que todo se utiliza cuando hay entrevistas. La cámara neutra o recta es la que tengo siempre, no a 90 grados, sino que está siempre mirando a los ojos del personaje que estoy grabando. El contrapicado es el que va desde la parte inferior en diagonal hacia arriba. Entonces, si yo estoy haciendo el diálogo del mesero, por ejemplo, bueno, ¿y qué van a comer hoy? Entonces lo estoy mirando en picado, desde arriba hacia abajo en diagonal, y me responde una de las personas. Como el mesero está de pie, yo puedo voltear a mirar, ya lo miro como contrapicado, o sea, lo miro hacia arriba. Entonces ahí se va dando la narrativa. Pero si yo dejo toda esa acción, miren que acá ya usamos cenital, plano general, el picado, subjetiva, la neutra y el contrapicado. Si yo dejo una cámara estática en neutra y que pase toda esa acción, ¿qué va a pasar? Se va a volver como novela y va a ser como aburrido. Si yo quiero hacer un spot, un comercial, que quiero que la gente se impacte con mi producto o con mi servicio, si lo dejo solo con un plano o la cámara en el mismo sitio, va a ser muy aburrido. Entonces es importante que empecemos a combinar los ángulos y los planos. Entonces yo puedo tener el cenital que se ve todo el restaurante en plano general y después un primer plano de solo la mesa o de una persona en específica comiendo. Ya eso es según como ustedes se hayan imaginado la historia, según su guión literal. Tenemos el nadir, que es la toma contraria al cenital, que va desde abajo hacia arriba. Entonces, completamente. Si yo quiero mostrar que no sé, que la empresa que le estoy haciendo el proyecto queda en un edificio, puedo colocar la cámara así como para que se vea todo el edificio hacia arriba. Entonces ahí empezar a ver cada uno de estos tipos de ángulos. El audio. El audio es importantísimo que lo tengan en cuenta, ya que el audio por lo general es el 50% de un proyecto audiovisual. Que se demora uno grabando hartísimo, el audio es el que atrae todo. Entonces tenemos diferentes tipos de audio. Diálogos, que es cuando las personas interactúan entre sí por medio de las voces. Tenemos el sonido directo. ¿Qué es el sonido directo? Sonido directo son todos esos detalles que nosotros por lo general no los tenemos en cuenta, pero a la hora de audiovisual toca realizarlos. Por ejemplo, si estoy otra vez en el ejemplo del restaurante, cuando parto la carne, cómo suenan los cubiertos en el plato, si voy a hacer un brindis, cómo suenan las copas. Entonces, todos esos son sonido directo, todo lo que pase alrededor. Por ejemplo, yo estoy ahorita acá, pero en la calle están pasando carros. Aunque de pronto no se siente el audio, están ahí. Entonces, todo eso es lo que le empieza a dar fuerza al proyecto audiovisual, los foley o efectos. Por ejemplo, estoy haciendo el comercial y aparece mi logo, pero mi logo no aparece en silencio. De pronto tiene algún sonidito, algún láser, no sé, cualquier tipo de elemento. Foley, ¿qué son los foleys? Los foleys son, por ejemplo, voy caminando, pero por ejemplo la cámara no detecta el sonido de los pasos, entonces los foleys se van haciendo. Son los sonidos que se realizan desde estudio. Entonces todos esos, los silencios, todos los elementos son lo que les da fuerza al audiovisual para que sea atrayente.
para que nosotros lo podamos digerir y decir, ah, bueno, por eso en los Oscar hay un premio a mejor musicalización, a mejor audio. Entonces es importante que tengan en cuenta el audio. Nosotros hay veces lo damos por hecho, ah, ya grabó con el audio. O hay veces grabo y sonó un audio feísimo de fondo. Entonces, quitar esos audios que no tienen nada que ver, sobre todo si estoy grabando en exteriores. Entonces hay mucho sonido ambiente que de pronto no me va a servir para, la, para el audiovisual. Antes me va a quitar fuerza. Entonces, importante que tengamos el audio. El formato del guión, si ustedes investigan, hay diferentes tipos de formatos. Hay formatos más complejos, formatos más básicos. Nosotros mañana cuando les suban la grabación, la presentación, también les van a dar este formato. Entonces vamos a ver cómo es la manera correcta de diligenciar el formato de un guión técnico. Entonces lo primero que vamos a colocar, como ustedes ya tienen un grupo desarrollador, entonces no se les olvide siempre la imagen de qué equipo es el que lo está desarrollando. Entonces, nombre de los integrantes. Pepito Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Colocan los nombres de todos. Equipo desarrollador, entonces nosotros nos llamamos Team Design Production. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de su equipo desarrollador? Que esa fue una actividad que ya hicieron. Nombre del audiovisual, entonces importante. Este va a ser comercial. Démosle restaurante. Restaurante y el nombre del restaurante. Digámosle que este se llama Sopitas. Comercial, ah, no, es que nosotros no vamos a crear un comercial sin un spot o vamos a crear el tipo de audiovisual que ustedes ya pensaron desde la parte anterior de preproducción, que ya era el guión. La duración es importante. Entonces, no, el mío va a durar 30 segundos o un minuto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? La vida, ay, perdón, un minuto. Porque en la vida real, según el tiempo, según la duración, y si yo no tengo los equipos óptimos, y si me toca alquilarlos, entre más tiempo me demore, pues más costoso me va a salir a mí mi producción. Entonces es importante que sepan, aunque ese tiempo ya lo debieron de especificar en el guión anterior, ya más o menos deben de saber cuánto va a durar. Entonces 30 segundos. Listo. Tenemos las secuencias. Entonces las secuencias son la escena. Entonces vamos a decirle que en la primera escena voy a empezar con un plano general. Mire que acá solo coloco PG. Ya en la parte audiovisual ya se conoce todo el dialecto, entonces ya sabemos que PG, como lo veíamos acá, es un plano general o un plano entero, para que cuando nuestro equipo técnico, o en este caso nosotros mismos, ya sepamos qué vamos a realizar. Entonces vamos a hacer la del restaurante, plano general. Entonces coloquémosle plano general de restaurante. Ese va a ser una pequeña descripción, no es que copie tal cual exactamente. Entonces la facha del restaurante. Entonces yo, si fuera el camarógrafo, bueno, yo ya sé que
En ángulo puede ser neutro o recto. Va a ser un ángulo recto. Sonido. Entonces podemos colocar, a ver, ¿qué sonido? Si estoy en la fachada, sonido, entonces ambiente, calle, porque estoy afuera. Entonces imagínense que estoy en la fachada del restaurante y estoy viendo eso. Ambiente, calle. Duración, esto es importante. ¿Cuánto va a durar ese plano general? ¿Cuánto se demora la persona identificando la fachada? Digámosle que 3 segundos. Doble comilla es que segundos o pueden colocarle 3 segundos. La duración total de esto, ¿cuánto va a ser? 3 segundos. Ya que todo esto va a eso. Observaciones. Ah, no, pero entonces acá yo quiero en observaciones para la hora también de empezar a crear el montaje me quede mucho más fácil que me diga el logo, la parte superior izquierda. Entonces yo ya sé que esta parte no la voy a hacer desde el video, sino la voy a colocar desde postproducción. Pero yo ya sé entonces a la hora de grabar que cuando grabe mi fachada, en la parte superior izquierda tiene que haber un aire para que no me vaya a dañar el letrero del local o si hay algún elemento para saber exactamente cómo ubico yo mi cámara para hora de grabar. Listo, vamos a la segunda. Hacia 2, digámosle que también es la fachada del restaurante. Ah, bueno, y coloquémosle para que cambie otra observación y desvanece negro. Ah, entonces yo ya sé que después viene otro elemento. Digámosle que este también va a ser un plano general, pero vamos a cambiarle así con el ejemplo. Entonces, coloquémosle mesa clientes, con clientes. No han pedido nada. Mesa con clientes. Ángulo. Entonces vamos a ver acá un ángulo. Mostrar a los clientes desde arriba, que están sentados nomás. Cenital. Ah, listo. Entonces cenital, ya sé dónde ubicar. Música. Ya no estoy en la calle, ya estoy adentro. Entonces puedo colocar música de fondo y alguna canción. Alguna canción que tenga que ver con el restaurante. Sí, porque no es lo mismo si uno va a ir a comer morcilla que si voy a ir a comer otros elementos, otro tipo de comida, o si voy a ir a comer hamburguesa. Entonces hay que también tener en cuenta en toda la parte del audio cómo es el grupo objetivo que yo tengo, como qué tipo de música le va a gustar, o de pronto no tiene música, va a tener solo cómo suena un restaurante sin música. Entonces suenan por allá sillas, no sé, los platos, eso lo define cada uno de ustedes. Digámosle que esto, como solo es para mostrar que hay gente en una mesa, pues mire acá hay una mesa con clientes, digámosle, no, eso solo lo voy a poner que dure 2 segundos. Acá el tiempo total ya cambiaría, ya se sumaría este tiempo total, los 3 segundos,
más los 2 segundos de esta nueva, entonces ya iría 5 segundos. Entonces observen que acá ya cambió. Acá pasé de negro, acá observación, yo le puedo decir para no confundirme, acá va sin logo, no más. Ya no va desvanecimiento ni nada, solo le digo que en el primero, como estoy mostrando, identificando la marca, va el logo. Ya en esta ya no estoy en el logo, ya voy a empezar a contar mi comercial o mi historia, mi proyecto audiovisual. ¿Listo? Mesa con clientes. Vamos al tercero. Coloquémosle un plano americano. Y acá coloquémosle clientes ordenando. ¿A quién le están ordenando? Al mesero. Entonces, como dijimos acá. Entonces, el mesero, como está de pie y nosotros sentados, vamos a colocarle que el ángulo sería un picado con una cámara subjetiva. Entonces, le colocamos acá. Picado subjetiva. Entonces, miren que acá ya cambié de tipo de plano, cambié el ángulo. ¿Qué música acá? De pronto ya la música de fondo se baja y acá iría el diálogo. ¿Cuál diálogo? Pues el de buenas tardes, me permite la carta, no sé. O buenas tardes, ya soy cliente de ahí, entonces buenas tardes lo de siempre. No sé, como cada uno tenga su guión. Entonces miren que acá ya tuvimos un ambiente, una música de fondo y un diálogo. ¿Cuánto se demora en buenas tardes, por favor, la carta? Nada, 2 segundos también. O 3, pongámosle para segundos. Entonces, ¿cuánto iría? Estos 5 más estos 3. Entonces acá irían ya 8 segundos. Miren que no ha pasado nada, pero ya llevamos 8 segundos y ya miren que hemos movido la cámara 3 veces. Ya hemos cambiado. Entonces llegué al restaurante, la fachada está mostrándome a los clientes, el cliente ordenando. Observaciones. No, acá no hay ninguna. Entonces, si yo no voy a colocar ninguna observación, dejo el cuadrito en blanco. No es necesario. ¿Qué hubo acá mal? Entonces, para que tengamos en cuenta que de pronto que tuvimos errores a la hora de escribir nuestro guión. ¿Quién saluda primero, el mesero o los clientes? Entonces, todos esos elementos hay que hacerlo, porque el que primero llega, el mesero es el que pregunta, buenas tardes, a la orden. Entonces, acá no, sino sería el mesero. Entonces, mesero saluda. Acá, puede ser el mismo plano porque van a responder. Ahora sí, clientes ordenan, digamos. Acá saludo, entonces es picado. Como ellos son los que responden, están mirando de abajo hacia arriba. Entonces acá, contrapicado. Y también puede ser subjetiva. ¿Esto qué es? Otro diálogo. Yo acá le coloqué diálogo porque no tengo el diálogo exacto, pero ustedes como ya hicieron el guión literario, pueden colocar el fragmento de lo que habla ahí cada una de las personas. Ordenan, que se demoren ordenando 5 segundos.
Como es para audiovisual y si es un comercial, es rápido. ¿Qué es lo que me interesa? Esto de pronto no me interesa tanto. Ver tanto qué hubo, cómo está, eso no me interesa llegar al producto, a de lo que se va a enfocar mi spot. Acá le estoy dando es la introducción. Ah, llegó al restaurante, saludó, ordenó. De pronto sí, no, yo sí quiero darle eso porque es importante la atención que se ve, cómo se ven cada uno de los tipos de elementos que hay en el restaurante. Entonces, pueden empezar a descripción. Entonces, miren que acá ya llevo 1, 2, 3, 4. Son 30 segundos lo que más o menos dije. Apenas llevo 13, me falta más de la mitad del comercial. Miren ya todo lo que hemos realizado. Entonces, cada uno tiene que reunirse con su equipo de trabajo y empezar a ver, por ejemplo, en el guión literario, dijeron un diálogo, pero lo podríamos cambiar por este. Acá en estas partes es bueno si van a crear alguna corrección o agregarle algo, quitarle algo de una vez en el guión, porque ya después cuando llegué, ya he grabado, ya he hecho todo, ay, pero la mitad no servía. Entonces, ¿ahí qué perdimos? Perdimos tiempo y perdimos plata. Entonces, es importante que tengan en cuenta cada uno de los elementos que van a utilizar para su guión. Bueno, acá hay bastantes cuadritos que si se les acabó, entonces se van al final y con el tabulador, ahí pueden empezar a crear más filas, las que quieran. De pronto alguien en el tiempo colocó 1 minuto 30 o 1 minuto. Entonces se van a ir muchos planos. Cuando uno ya empieza a desglosar un guión, pues se va a dar cuenta que van a salir muchísimos elementos. Pero todo esto que uno dice, uy, pero me van a salir 10 hojas, no, no importa. Todo esto cuando ustedes vayan a ir a la hora del rodaje, se van a dar cuenta que eso es para ayuda de ustedes. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Según su guión literario, van a empezar a crear el guión técnico. Van a subir el formato, que también va a estar acompañado, como les digo, de la grabación de la sesión. Mucho ojo con los tiempos. Entonces, estos tiempos, al final, digamos que acá se acaba. ¿Cuánto me tiene que dar? Los 30 segundos que dijimos acá. Uy, es que iba 30 segundos y no he contado nada. Entonces, es importante también que hagan como ensayos, como pruebas y mirar lo que sobra, lo que falta, ir exacto a lo que necesito, para que tengan en cuenta cada uno de esos elementos. ¿Qué pasa cuando uno escribe por primera vez o crea sobre todo cuando pasa el guión literario al guión técnico? Uno va a hacer un comercial y le salen 4 minutos, pero es que un comercial de 4 minutos ya es un minimetraje. Entonces tienen que ver qué es exactamente qué es lo que tienen que realizar. Es importante que ustedes observen referencias, ver comerciales de que tengan que ver, y hay comerciales que cuentan en 20 segundos historias, hay 30, 40 segundos, 50. Entonces es importante que miren qué es exactamente, qué es lo que quieren contar. Entonces, se dan cuenta, el formato no es complejo. Es importante que tengamos claro los planos, qué es lo que va a pasar en ese plano, los ángulos, importantísimo el audio y los tiempos. Y las observaciones, si ya las tienen cada uno, de pronto al final, de pronto el logo no, sino al final termino con el logo animado. Entonces eso es según como cada uno quiera ofrecer o quiera dar a conocer de manera audiovisual su producto o su servicio. Bueno, ¿alguna inquietud en cuanto a lo de guión técnico?
¿Todo claro? ¿Fácil? ¿Difícil? Sí, señor, muy claro. Bueno, sí, entonces ahí cuando uno se encuentra ya con las dificultades es a la hora ya de empezar a realizarlo. Entonces es importante que tengan en cuenta cada uno de los conceptos para que lo puedan realizar óptimamente. Bueno, Sí, señor. bueno, entonces no hay inconvenientes. Si ven, la actividad no es tan compleja, pero necesita de mucha creatividad y de plasmar lo que cada uno tiene en su mente para que sea llamativo nuestro producto. Entonces el día de mañana ya ahí yo les comparto, a los profes les comparten el formato y la grabación. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, que estén bien.